¿Qué aspectos consideras fundamentales para hacer posible la inclusión educativa? La inclusión educativa es una respuesta ética, deontológica y profesional al derecho fundamental a la educación. Es el cumplimiento del principio de equidad, justicia e inclusión reconocido en las leyes orgánicas. Requiere compromiso ético, profesional y deontológico de los docentes, un proyecto educativo que refiere a toda la organización y demanda, sobre todo, cambio en las prácticas educativas inapropiadas e ineficientes, cambio en las políticas organizacionales, cambio en la financiación y en la organización de las políticas educativas, pero fundamentalmente es un compromiso de la comunidad escolar, con un proyecto educativo común, que nos remite a un proyecto comunitario de inclusión social y educativa. ¿Qué requiere más? Formación continua y permanente del profesorado. Cambiar, en todo caso, el currículum, las prácticas educativas y la organización, y no los alumnos. Son los alumnos los que deben recibir los beneficios de la educación inclusiva y no son los alumnos los que se tienen que adaptar a modalidades impropias de la educación diríamos, pasada, que no tiene ninguna base científica sobre la inclusión. No son los estudiantes los que se tienen que adaptar a los centros, sino que son los centros como organización los que deben dar la respuesta adecuada y diferenciada a todos los alumnos. Es el diseño universal del currículum, y diseño universal es para todos los alumnos. No diseño de talla única, como se dice en el diseño universal de currículum, sino currículum flexible, adaptado a las necesidades diferentes y trabajado colaborativamente. Creo que hay una fase importantísima en este tema, es el trabajo interdisciplinar de los docentes. Asumir el trabajo colaborativo interdisciplinar de los docentes y pensar en la inclusión como una posibilidad de aprendizaje para todos. Es decir, ante las nuevas dificultades, el equipo se junta, se reúne, investiga, indaga, busca para buscar las mejores soluciones. Es decir, es un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar de respuesta adecuada. Es eso lo que yo creo que se requiere básicamente. ¿Qué prácticas docentes te parecen más adecuadas para hacer factible y real la inclusión educativa? Tendríamos que empezar a cambiar algunas cuestiones habituales. Del aulismo, el profe o los maestros en el aula solos con los niños, a tener una aula abierta. Primero, aula abierta. Abierta a la participación de otros agentes, compañeros de ciclo, de nivel, de especialidad, de apoyo, en el aula juntos para un trabajo colaborativo. No seguir con prácticas inadecuadas de sacar a los alumnos y hacer el modelo de deriva. El alumno es del equipo docente, dentro del aula, los apoyos dentro del aula y solo, muy específicamente, programas de habilitación concreta, evaluables, para ser tratados fuera de aula. Introducir grupos cooperativos. Si no estamos y no tenemos recursos suficientes, al menos trabajo cooperativo en el aula. En un colegio de 2 líneas, en un primero, podemos tener simultáneamente 4 profesores. Los 2 tutores, el de lengua, el de inglés, el de música, el PT. Si hacemos un trabajo interdisciplinar, podríamos ser más de 1 y más de 2 en un aula simultáneamente. Cambiar la evaluación. Las tareas. No se puede estar haciendo la misma tarea por todos los alumnos. Los alumnos tienen inteligencias distintas, tienen enfoques y afrontamiento de las tareas diferentes y no podemos pensar en la misma tarea para todos. Estoy cansado de ver a niños con déficit de atención y hiperactividad con una página llena de sumas para realizar. Eso es impropio, es como dar a una persona inapetente que coma 10 platos simultáneamente en el menú del día. Eso es una barbaridad. Cambiar prácticas
hacer actos de reconocimiento del compañero, en el sentido de colaboración e intercambio de materiales. Hay muy buenas prácticas disgregadas, reconocidas entre todos, se pueden incorporar en las aulas. Superar el aulismo, es decir, pasar de los colegios de unitarias reunidas, sociedad anónima, a colegios como equipos de trabajo interdisciplinar y cooperativo. El trabajo del equipo docente por encima de las prácticas habituales diríamos, de individualización. Cambiar prácticas, cambiar la evaluación. Cambiar la evaluación, que significaría ni más ni menos que tener posibilidad de hacer evaluaciones no calificatorias, sino indagatorias de los procesos y estrategias que utilizan los alumnos para ver cómo funcionan. El cambio de rol de los docentes, la posibilidad del cambio de rol con el compañero PT o AL u otro compañero, y hacer el apoyo el propio tutor del aula, cambiando el rol, porque así conoce más en situación individualizada cómo funciona ese alumno. De hecho, muchas veces te encuentras con expresiones como estas: si yo pudiera estar con este niño a solas en algún momento, pues tiene usted la oportunidad, en los tiempos de disponibilidad horaria, cambiando de rol, en vez de hacer el apoyo en la clase de al lado, haces el apoyo en tu propia clase y apoyas a los alumnos que conviene que estés, porque el autoconcepto, la autoestima y conocer por parte del maestro cómo funciona el crío es fundamental. Y de ese modo se llega más fácil, evaluar, registrar y sobre todo tener también el análisis de contexto. Ver qué está pasando fuera de la escuela y qué expectativas tiene la familia, introducir a la familia y a la posibilidad también de incluir a la familia con programas colaborativos. Incluso habría que repasar otro de los temas que habría que cambiar, son el tema de los deberes. Los deberes no pueden ser decisiones unilaterales, sumatorias e individuales de cada uno de los profesores que imparte clase a un grupo. El deber tiene que ser un acto de trabajo interdisciplinar que selecciona las tareas que son más propias para cada alumno y no sumatorios que al final llegan a ser con tareas que son prácticamente como repetir toda una jornada escolar en casa. Los deberes, la evaluación, las prácticas educativas, el cambio de rol, los apoyos dentro del aula, los especialistas sí pero menos y solo para determinadas habilitaciones y programas instructivos, y trabajo en equipo, y trabajo en red.